La clase de hoy en nuestra materia Democracia en el siglo XXI. Esta clase se va a grabar. Tenemos la visita del profesor Elian Preño, que siempre tiene la deferencia de visitarnos. Como ustedes podrán descubrir dentro de pocos minutos, es un excelente profesor que tiene una claridad meridiana y que nos va a hablar sobre el populismo. Ustedes le pueden preguntar, interrumpir, dejarlo hablar y luego un tiempo de aclaraciones, como ustedes prefieran. El doctor Preño está en nuestra cátedra, es un honor. Muchas gracias, Elian. Los alumnos ansían escucharte. Muchas gracias al querido doctor Del Barco, que siempre me promueve, me promociona, me invita, me acompaña. Y me disculpo por el faltazo imprevisto de la otra vez. La vida está llena de imprevistos, ¿no? Es más lo que no controlamos. ¿Cómo está tu papá, Elian? Bien, ya estamos discutiendo sobre populismo nuevamente, así que quiere decir que está en condiciones. Bueno, muy bien. Mi papá tuvo un infarto hace exactamente 10 días más o menos, una cosa así. Pero está bien, terminó con 2 stents, así que... Bueno, no. Es lo que suele suceder en esos casos, ¿no? Le limpian las cañerías. Me alegro mucho, Elian. Unos 20 años más. Gracias. Y perdón porque, bueno, esas cosas y se me pasó, la verdad que se me pasó. Estábamos terapizados. Yo agradezco mucho esta posibilidad y sobre todo abrir un espacio a 72 horas de una elección en la cual yo sigo asombrado con los que me dicen que se asombraron. Sigo sin entender qué es lo que sorprendió. Esto se quebró en el año 2023. Ahí sí yo me sorprendí. En la primera mitad del 2023, ahí me sorprendí. A pesar de que se veía venir algo, no vi venir todo. Pero esto me parece que es de lo más previsible, ¿no? Me parece que era... Tal vez el número puede haber parecido muy... En la provincia de Buenos Aires, sobre todo, ¿no? O en una provincia como la mía, como La Pampa, que quedaron a un punto. Casi la Libertad Avanza se queda con 2 bancas en la provincia de La Pampa. Se renovaban 3 bancas de diputados, una para la Unión Cívica Radical, una para el Partido Justicialista y una para el PRO. Se quedó con 2 el peronismo y con una la Libertad Avanza, que iba junto con el PRO. Pero me parece que es una buena antesala para que nos aboquemos a pensar uno de los temas que a mí personalmente más me motiva a pensar, ¿no? Sobre todo porque es inagotable. Y yo soy un afortunado que puedo trabajar de lo que me gusta y hago esto. Y este tema me parece que es extraordinario. Y el doctor Del Barco, yo no sé si es la mejor forma, pero viste que hay gente que abre puertas. Para mí, el cerrajero de la vida es el doctor Del Barco, es un cerrajero de la vida. Y un afecto entrañable. Vamos a pensar un poco. Yo sigo a Lori Sanata, que sabe más de América Latina que nosotros, sabe más de Argentina que nosotros. Por supuesto que uno le puede, como ahora Loris cruzó la barrera del sonido, dice lo que quiere sin ningún tipo de miramientos, pero me parece que la caracterización, sobre todo del primer Sanata, la caracterización que hace del populismo, a mi modo de ver, es inmejorable. Hoy, que está más grande, él por ahí tiene pasaporte y bien ganado, para de repente opinar sin filtros, pero no pierde jamás, a mi modo de ver, ese dejo académico puro, ¿no? que nos permite entrever, a mi modo de ver, una caracterización, una radiografía del populismo en América Latina y especialmente en la Argentina, como nadie lo ha hecho. Es decir, un tipo que por ahí tiene la distancia
para poder comprender lo que nosotros mismos no terminamos de ver tan nítidamente. Aunque él habla mejor el español y sabe más de Argentina que nosotros. Una que puede ser de la propia cosecha, y que cuando sea la hora yo arranco, pero avísame cuando deba redondear, ¿no? A mí una definición que en lo personal me resulta altamente satisfactoria para pensar el populismo es que es una concepción política que deja moldes para que haya un ciudadano, que es algo más que un ciudadano, que se pueda poner por encima de la ley. Esa me parece que es la nota que, en mi opinión personal, en mi aproximación al populismo, que bien podríamos decir que es el final de la película, les estoy spoileando esto, pero a mi modo de ver hay alguien, y digo alguien porque es personalista puro, hago esta distinción porque en general cuando uno mira los gobiernos, en realidad lo que ve es la cara visible de un entramado, la cara visible de un grupo, por más fuerte que sea esa personalidad, o por más necesariamente fuerte que deba ser esa personalidad. Ejemplo, Milei es la cara visible, pero se nota que atrás hay un entramado de gente que sostiene. Con Cristina Kirchner podríamos pensar lo mismo, ¿no? Es decir, era una personalidad fuerte, individualmente hablando, pero que no se sostiene sola, es decir, había una red que contenía, y ella era la cara visible de ese grupo que había llegado al poder. Personajes más débiles, eso se veía más claro todavía, ¿no? Pero los que son fuertes también, aún en esos casos, son redes de poder y hay una cara visible, hay alguien que es el portavoz de ese grupo. Cuanto más se aparta del plan, más caótico puede ser, ¿no? Pero a mí una definición que, insisto, es de la propia cosecha, pero que me parece que es el horizonte de sentido de esa forma de relacionarnos, que en el fondo la política es una gran organización de la convivencia, el objetivo es ese, la organización de la convivencia humana, a mi modo de ver, es detectar que hay uno o una que se encuentra por encima de la ley. Es decir, que hay alguien que está fuera del molde y que puede hacer lo que más o menos le parece. Y esto que yo en algún punto digo de la propia cosecha, pero en realidad es de haberlo leído también a Sanata, porque ese paralelo, esa unión necesaria que Sanata plantea entre la política y la religión como la base o como el sustento del surgimiento del populismo, a mi modo de ver, es eso. Hay alguien que está fuera de la ley. En la religión hay alguien que está por encima y que está fuera, que es el creador, ¿no? Para el que cree, o el dueño del circo, o como usted le quiera decir, o la inteligencia rectora del universo, o la energía, que está de moda. Como la física cuántica se sumó a la polémica, nos gusta hablar de energía, todo el mundo habla de energía. Bueno, capaz que está bien, qué sé yo, no sé, no, sobre eso no voy a decir nada, pero sí esta comprensión del populismo, aceptar, admitir, tolerar, reivindicar, pongan ustedes el verbo que les quede más cómodo, que existe alguien, o que podemos pensar en alguien, que está por encima de la ley, entendiendo la ley la gran base del sistema, los límites del sistema, ¿no? En una concepción moderna de todo esto. Versus algunas concepciones romanticistas, romanticonas, diría yo, que ven esto como como que la voluntad popular está por encima de todo lo demás, y que en realidad no es alguien que está por encima de la ley y por lo tanto desborda el sistema, sino que en realidad es la expresión más auténtica y más genuina del sistema, y te dicen que es la voluntad del pueblo por encima del institucionalismo de los demócratas republicanos. No estoy hablando de Estados Unidos, pero los que adhieren a un modelo de democracia formal y de república que es más aristocrática que democrática. Ahí hay autores que romantizan esto, hay una tendencia a la romantización entre los adherentes,
pero que es como una nota característica, ¿no? Se romantiza la pobreza, se romantiza la marginalidad, se romantiza como que los pobres son buenos, los ricos son malos, los indios son buenos, los blancos son malos, los palestinos son buenos, los judíos son malos. Tiene todo como una visión maniquea del mundo, un dualismo que, lo digo con respeto, pero es un dualismo que infantiliza, porque eso no sucede en la vida real. Ese es un marco de comprensión que nos sirve para hacer un análisis de la Liga de la Justicia versus los villanos. Acá están los buenos, acá están los malos. En la vida real, todos somos un poquito Thanos y un poquito Iron Man, ¿no? En la vida real, de, uy, mira, yo también tengo estas cosas, qué feo que tengo esto. Ah, pero también soy un buen tipo también. Quiero decir, esta mirada maniquea del mundo y esta dualidad del mundo es muy funcional para el populismo. Y ahora lo vamos a caracterizar. Vamos a ver un desarrollo histórico y una caracterización. Pero es decir, pero para los perfiles que necesitan de liderazgos fuertes, que adhieren a un modelo carismático, que anteponen el romanticismo a la racionalidad. Bueno, es decir, todas estas notas características en algún punto abonan esta tesis final, que la quiero poner en discusión con ustedes, ¿no? Pero esta idea final de que el populismo es un gran marco para legitimar que hay uno que se salga de él, y que cuando se sale decimos, ah, pero esa es la voz del pueblo, ¿no? Este es un rasgo que comparte con las formas más fascistoides de la comprensión política, ¿no? El líder no solamente que no necesita de mediadores ni interlocutores, porque su comunicación con el pueblo es directa, sino porque él mismo es la encarnación del pueblo, él mismo es la voz del pueblo. Bueno, todo esto, si no es romantización, yo no sé qué es el romanticismo, entonces. Decir que cuando una persona está hablando, en realidad está hablando el pueblo, wow, hay que tener primero una confianza desmedida y luego unas ganas de creer en el amor increíble, ¿no? Yo los aliento a que crean en el amor, pero a mí me parece que en realidad es una persona que está hablando que de repente puede... Pero porque parten también, y este sería un buen, quizá el principio de esto, parten de una idea, no sé cómo están ustedes, pero yo no sé si es COVID, si es Frankenstein o qué, pero hace 10 días que estoy así. Hay una romantización de la idea de pueblo, y estamos los que somos malos y decimos que el pueblo no existe, sino que es una categoría de análisis. El pueblo es una categoría de análisis sociopolítico. El pueblo, ¿qué es el pueblo? Les recomiendo, aprovecho a recomendar un clásico en esto, si no lo han visto, La invención del pueblo, de Moore. Es un librito extraordinario. Ahora que viene el verano, uno tiene que buscarse los libritos que durante el año las obligaciones no nos dejan leer, pero porque esto es un placer. Es una síntesis extraordinaria, a mi modo de ver, de la noción pueblo. Está agotado. Yo lo tengo y por eso está bajo 7 llaves, pero está agotado. Es un clásico de Moore y habla de la, fíjense lo sugestivo del título, ¿no? La invención del pueblo. Donde se confronta la idea de pueblo como una categoría, repito, como una categoría de análisis sociopolítico, y en realidad el pueblo como tal no existe, sino que somos un grupo de personas. Mariela, Martín, Joana, Ricardo, Elian, ¿no? Somos un grupo de personas que eventualmente podemos tener coincidencias y estar nucleados en torno al glorioso Boca Juniors, o de repente, pero no somos un colectivo, creo que está de moda esto, somos el colectivo boquense, son un montón de personas que adhieren y que les gusta hinchar por un club, o somos el colectivo. Yo no estoy negando la movilidad, las movilizaciones sociales, no estoy negando a la sociedad civil organizada, no estoy negando eso, pero lo que estoy diciendo es que el pueblo es una categoría de análisis y no una categoría natural. Esto es lo que estoy planteando, no se trata de una categoría natural. Lo que hay es un grupo de personas, porque si no también tenemos esta
que es muy funcional esa idea para decir quién es el antipueblo, ¿no? Solamente se puede construir la idea de antipueblo, vendepatria, ¿no? Se puede construir cuando uno parte de la idea de que existe una categoría natural pueblo y que hay enemigos de ese pueblo. Ahora, hay necesariamente, y esto es consustancial al populismo, que es la necesidad de identificar ellos y nosotros. Esa necesidad de ponerle pronombres al conflicto, y el que no está con nosotros está contra nosotros. Y entonces hay que hacer todo lo que haya que hacer, porque al enemigo ni justicia, ¿no? ¿Son ellos o somos nosotros? De manera que uno no puede perder de vista también que se trata de una, como todo, de una palabra... como decía el doctor del Barco, yo no tengo inconveniente en que sea dialogado, ¿eh? Si ustedes tienen deseos de decir algo o quieren decir algo, sea una intervención, háganlo con toda... Adelante, Martín, sí. Hola, buen día. ¿Qué El tal? populismo siempre es visto como algo necesariamente negativo. No, por eso digo, hay autores que lo consideran una forma de confrontar con la democracia formal, una forma de canalizar y de anteponer ante todo la voluntad popular. Pero claro, parten de estos preconceptos, o de preconceptos sería mi caso, pero te individualizan la premisa de que el pueblo es una categoría natural y no una categoría de análisis. Es decir, existe como tal. Y hay toda una construcción en la cual están dispuestos a aceptar de que hay momentos históricos en que hay uno que está por encima de los demás y ese conduce, la idea del conductor. Porque ve más allá que, y porque hay como una suerte, hay una perspectiva mística, por eso es que la explicación que hace Sanata desde la religión a mí me parece insuperable. Hay alguien que está por encima de eso porque ve y porque tiene ese no sé qué, ¿no? Dirían los porteños con el tango, ese no sé qué que lo permite ponerlo por encima de los demás, porque habla en nombre del pueblo y porque cuando él habla la voluntad popular, está hablando la voluntad del pueblo. Pero claro, se construye sobre la idea de que el pueblo es una categoría natural. Ahí hasta podríamos hacer una mirada, digamos, hegeliana autoritaria, ¿no? Esa vieja idea que deben haber escuchado más de una vez, incluso antes de llegar a la facultad, el todo es más que la suma de las partes, esa idea, ¿no?, devoradora de la individualidad, y en el fondo el populismo es una gran respuesta al liberalismo, digamos, es como que viene a socavar al liberalismo. Desde esa mirada, Martín lo detectó muy bien, yo no gusto de esa forma de comprensión del mundo, y mucho menos de organizar la política. Elian, ¿vos qué sociedad querés? Yo quiero una sociedad de hombres y mujeres nacidos libres e iguales. Esa sería mi forma de pensar esto. Pero para alguien que antepone perspectivas colectivistas, para alguien que verdaderamente considera que el pueblo es una categoría natural y que está por encima de la individualidad, sí, claro, yo parto, inclusive desde mi filosofía política, si se quiere, yo abrazo el liberalismo clásico, ¿no? Me considero en el contenido, en el trípode, libertad, igualdad, fraternidad, ¿no? Y de ahí para adelante todo, de ahí para atrás nada. En el gran arco que supone la democracia republicana, yo me sitúo ahí, yo me ubico ahí. Eso es un formalismo, te dicen. Y sí, puede ser que sea un formalismo, pero es lo más básico que tenemos para construir una sociedad con reglas. Es formalista. Y sí, es una sociedad con reglas. Lo que pasa es que estos tipos también las tienen. Esta forma de pensar, lo que pasa es que uno puede pensar desde la libertad regulada, ¿no? Es decir, yo pienso, para mí el principio es la libertad, introducimos alguna regla que no deja de ser una morigeración de la libertad, y otra cosa es que vos pienses, el plan colectivo está por encima, donde todo está prohibido, pero se habilita alguna concesión.
Son dos formas de pensar el mismo objeto, ¿no? O pensás la libertad regulada, es decir, el principio es la libertad, y achico, en todo caso, esos márgenes de libertad, regulándola, diciendo, sí, sos libre, pero no podés poner al Toro Quevedo a las 5 de la mañana un martes. Lo nombro al Toro Quevedo porque yo soy de Pico, yo soy de General Pico. Iba todo, cuando estaba en Río Cuarto, iba todos los fines de semana iba al Toro Quevedo a Pico. Ahora, vos no podés poner a las 3:30 de la mañana, martes, viviendo en un edificio, porque no se puede. ¿Y por qué no se puede? ¿Quién dice que no se puede? Claro, sí, es un formalismo, es una regulación de la convivencia, es una excepción a la libertad donde vos acotás, pero el principio sigue siendo la libertad. Distinto es si yo te digo que hay un plan colectivo al cual todos debemos someternos, donde en principio todo está prohibido, pero se habilitan un tipo de concesiones. ¿Ves? Es lo mismo, pero estás pensándolo de manera inversa, si se quiere. En el populismo, ¿todo está prohibido? No, pero hay un plan que está por encima de tu proyecto existencial. Es el pueblo que está por encima de. Es decir, pero eso el contexto sobre el que se libra esta batalla entre liberalismo y populismo, entre democracia liberal, que hay que decir que la democracia liberal no es solamente un planteo de organización política, es también de organización económica, por ejemplo. El liberalismo político viene, o se edifica, o se construye, y hasta diría que es la consecuencia necesaria de la revolución industrial. Es como que hay una seguidilla, ¿no? Esto no es mío, esto es una línea que podríamos decir que inicia con la Reforma Protestante, hace una parada intermedia en la Revolución Industrial y alcanza su pico más elevado con las constituciones liberales. Como que hay una línea de tiempo que uno puede identificar en tres grandes hitos que son revolucionarios, pero que tocan los núcleos fundantes de Occidente. Conmovemos la base religiosa, y haber conmovido la base religiosa o la organización, incluso cuando hablamos de religión no estoy hablando de espiritualidad. Yo soy muy respetuoso de todo eso, yo mismo soy un hombre de fe. Yo conozco gente que es muy espiritual y nada de religiosa, y conozco gente que es religiosa y de espiritual no tiene nada. Es decir, estoy hablando de la religión en tanto institución de poder, y que no hace falta que lo profundice. Fueron 10 siglos donde terminamos en regímenes teocráticos. Para ser rey tenía que venir el Papa a coronarte, ¿no? Es decir, esa forma de entender a la religión, ¿no? como una, digamos, factor de poder, digamos, esa palabrita media rancia, pero que sirve para explicarlo, ¿no? Un factor de poder que regula la convivencia. Una vez que vos trastocaste, y ahí había una base de organización política, de organización social, de organización económica, hasta una epistemología durante el medioevo, ¿no? La Iglesia lo único que hizo se cayó la parte occidental del Imperio Romano, le puso los bordes simbólicos y le mantuvo la unidad. La extensión del Imperio Romano vivió durante 10 siglos del lado occidental con el soporte epistemológico, moral que le dio la religión. Fundar una religión es fundar una cultura en algún punto, y le dio 10 siglos. Y le permitió, ¿no?, mantener una forma, un imperio sin imperio, ¿no? Pero se mantuvo el borde imaginario del imperio con la contención que brindó la religión católica. Que te dio hasta una explicación del mundo. Cuando eso desapareció, o cuando se corrió ese sostén, esa estructura, donde teníamos hasta una explicación hasta que aparece el staff científico de la modernidad, vino a cubrir también los huecos que había generado el desmoronamiento de la cristiandad medieval. ¿Por qué comíamos? Y comíamos porque Dios nos mandaba comida, la providencia, comíamos con la providencia, hasta que saltó un Adam Smith, ensayo sobre la riqueza de las naciones, y dijo, no comemos, porque
por el maná que nos dio en el desierto, porque no. Comemos, aparece el primer gran tratado de economía política y la definición de la economía. La adecuación de bienes escasos a necesidades múltiples. De ahí en adelante, oferta, demanda y todo lo que ustedes conocen. Eso es consustancial a la organización democrática. El Príncipe, un tratadito de ciencia política, lo que vino a decir es, mire, usted no está sentado ahí porque Dios lo puso. Y hace del poder un objeto de estudio. Se sistematiza el estudio del poder. Ya no somos más el pueblo de Dios. No, somos una sociedad. Y apareció un personaje simpático con el que me hubiese encantado comerme un asado, Augusto Comte, donde él mismo creía estar fundando una religión, ¿no? una sociedad, y donde él mismo se visualizaba como un sumo sacerdote, un misógino, incluía a los animales, doctor, incluía a los animales como sujetos de derecho. Tenemos una anécdota fantástica, ¿no? Doctor Eduardo, a ese respecto. Pero bueno, eso lo hace Comte también. Ahora, cuando vos empezás a ver que se reorganiza la intelectualidad, que se reorganiza la base de poder, que se reorganiza una forma de ver el mundo, es un mundo sin Dios, el mundo de la modernidad es un mundo sin Dios. Tuviste el primer cimbronazo que le pega a la Reforma Protestante, te cambió la base cultural, tuviste que procurar la alimentación de todos. Solamente pudo haber revolución industrial si se reconciliaba la gente con el dinero. Y fíjate que hubo revolución industrial donde hubo Reforma Protestante. No hubo en España, por ejemplo. Nosotros venimos de ahí. Pero en los países donde hubo revolución, reforma protestante, hubo revolución industrial. Y en los países donde hubo reforma protestante y revolución industrial, hubo liberalismo político. O las constituciones liberales. Que a nosotros nos llega vía Estados Unidos, ¿no? O al menos la parte del derecho público constitucional, si se quiere, es Reino Unido de Gran Bretaña, Estados Unidos nosotros, y toda la beta del derecho público administrativo por el lado francés. Pero lo que sí me parece acá que es un dato, estoy yendo muy rápido y a lo mejor se voló la idea inicial, pero la idea inicial es reforma protestante, revolución industrial, revoluciones liberales, para decir que el populismo viene a trabar una disputa con el liberalismo clásico. Y ahí volvía, ¿no? El liberalismo clásico no es solamente la organización sociopolítica, sino que también es un combo irrenunciable con el mercado. Y esto, yo les tiro vamos a clavar el aguijón, pero a mí me viene dando vueltas hace mucho tiempo esto. No hay posibilidad para la democracia más plena por fuera de la economía de mercado. Yo sé que lo que digo puede sonar feo. A mí me encanta, pero puede sonar feo lo que estoy diciendo. De hecho, tengo algunos amigos que adscriben al liberalismo y que cuando llegamos a esta parte, no. ¿Viste? O sea, te dicen sí, pero no. Dicen, ¿somos todos liberales? Sí, claro, somos liberales desde el punto de vista filosófico-político. Y en lo económico, y ahí es como que se empiezan a traumar, se les chocan los niños y dicen, no, es que la democracia descansa en la libertad en todos los frentes. Dicho en otras palabras, el sistema democrático no es compatible con la libreta de racionamiento. La democracia no es compatible con la libreta de racionamiento. No es compatible desde el punto de vista del diseño, y además porque hay que empezar a decirlo de una buena vez, me parece, de manera explícita. Son dos cosas que quiero, a ver qué me dicen ustedes, porque en general me genera algún conflicto. La democracia necesariamente supone necesidades básicas satisfechas. Si no, el sistema no funciona, se transforma en otra cosa. Y capaz que esa otra cosa la explicó Aristóteles hace 2500 años. No es democracia, el sistema se vuelve impuro cuando las necesidades básicas no están satisfechas.
pero porque es un sistema de propietarios. La democracia no se inventó así, dos tipos que se sentaron y dijeron no tenemos comida, repartamos la comida. Es exactamente al revés. No, no fue así. Es gente que tenía comida suficiente y dijo, a ver cómo hacemos para no molestarnos entre nosotros. Ese es el origen. Es medio cínico lo que estoy diciendo, por supuesto. Pero la democracia no se funda con gente diciendo, tenemos una torta con 8 porciones y somos 44. ¿Qué hacemos? No, no funciona así. No es para eso la democracia. La democracia se edifica, se monta sobre un esquema de relativa satisfacción de necesidades, relativa prosperidad. No en un país donde el animal más rápido es la gallina, porque hay hambre. Evidentemente no, la democracia no está pensada para eso. No está pensada para eso. El sistema necesita satisfacer mínimamente necesidades. Si eso no está, evidentemente la democracia tampoco. Y se transforma en otra cosa. En otra cosa de la cual tenemos una experiencia ardua nosotros. Se introducen elementos impuros en el sistema que no tornan viable que no tornan viable la democracia plena. Y no estoy siendo inocente cuando hablo de impurezas en la forma de gobierno. Es otra cosa. Cuando hablo de la forma impura de la democracia, saben de lo que estoy hablando. El origen del populismo, entonces, al menos aquí en América, pero vuelvo a algo que había planteado inicialmente. Como todas las palabras son polisémicas, tiene la potencia, el concepto de evocar todas las perspectivas que se les ocurran a ustedes, y en efecto lo tienen. El populismo de izquierda es de derecha. ¿Dónde hay que ubicarlo? ¿Es un movimiento? Eso está muy por encima. ¿Responde a una escala social determinada? No, digamos, tiene una vocación totalizante, totalizadora, y es la totalidad del poder. Por eso es que sin ponerse colorados, tenemos, para hablar de nosotros, pero podríamos hablar de Vargas en el Brasil, por ejemplo. Pero hablemos del caso nuestro. Un Perón en el 40 y otro Perón en el 70. ¿No? Una forma protofascista de organizar el poder cuando el peronismo llega por primera vez y Perón se despide de este mundo siendo la base de la patria grande. Debuta en el poder como un admirador confeso del fascismo, y su último acto acá lo conjuga como el facilitador de la patria grande socialista. Y bueno, profesor, las personas cambian, las personas pueden mutar. No, es que en realidad el populismo tiene una vocación totalizadora y totalizante, ¿no? De manera que el populismo, independientemente de la polisemia del concepto y la capacidad de evocar múltiples significados, lo cierto es que viene a dar batalla, viene a presentarle batalla a su adversario político, ideológico, que es el liberalismo en todas sus formas. Por eso insisto de que el liberalismo viene, de que el populismo viene a contraatacar no solamente la democracia liberal, o mejor dicho, la democracia liberal que trae consigo también, y a mi modo de ver de manera necesaria, de manera inescindible, la economía de mercado o el capitalismo, ¿no? No hay posibilidad de consolidar un sistema democrático fuera de la economía de mercado. Eso es ideología, probablemente, pero la base de la economía de mercado es la libertad. Entonces, libreta de racionamiento no es compatible con una organización de la sociedad que también quiera ser liberal.
Si no, es hasta contradictorio el planteo. Si vos querés hacer de la libertad un principio de la organización de la sociedad, luego no puedes decir, pero en economía no, en economía hoy vamos a comer, ¿qué comemos hoy? Tomate, todos comemos tomate, tomate, comemos tomate. No, pero yo tenía previsto no comemos tomate. Hoy, miércoles toca tomate. Y no hay forma. Pero al mismo tiempo, bueno, pero usted está pensando, se olvida de la igualdad, porque no me olvido. ¿Cómo se suple eso? Diciendo que se necesita satisfacer mínimamente, y así sea de un modo básico, los requerimientos mínimos para garantizar la vida. ¿Es claro lo que digo? ¿Sí? ¿Más o menos se entiende? Reitero que siéntanse con la libertad de obturar el micrófono e intervenir sin limitación. Decía entonces que van a ver que hay una constante, al menos como para empezar a explicar el fenómeno. Sanatta lo asocia a la religión, y creo que en algún punto es necesario, porque también el liberalismo, o mejor dicho, el liberalismo vino a librar esa batalla con la religión también, ¿no? Contra la religión. Ahora, en América Latina se ha generado un contexto, y esto Sanatta lo describe, Sanatta lo describe y lo pinta muy bien, ¿no? Porque habla del caldo de cultivo que significaba esta lucha entre el antiguo régimen, o el orden antiguo, ¿no? Que era más bien entre nosotros, estoy hablando. Para situarnos históricamente, estamos en la segunda mitad del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial, ¿no? Hasta el 30 entre nosotros, podríamos decir, ¿no? Desde la fundación del Estado argentino, el periodo 53-60, 1853-1860, hasta la gran noche de la Argentina, podemos decir que se inicia en el 30. Pero fueron esos 70 años, si ustedes quieren, que hicieron de fundacionales de este país, hasta el 30. Bueno, en esos 70 años se empieza a amasar una respuesta, ¿no? El populismo empieza a amasarse como respuesta con la intención de desangrar al orden anterior, ¿no? Y hay como una suerte de vuelta en ese sentido. La cosa de volver al corporativismo colonialista, por ejemplo, ¿no? El corporativismo colonialista, donde la jerarquía es bien clara y bien definida. Hay que decir que el populismo no tiene un discurso, hay una práctica discursiva igualitarista, pero desde la definición misma no lo es. Hay alguien que no es igual a nosotros. El líder no es igual a nosotros. Es decir, esa estructura, un modelo de liderazgo carismático, caudillista, no hay igualdad. Incluso contra la propia práctica. Hay igualdad entre todos los pitufos, pero hay uno que no. Todos los pitufos son iguales, pero hay uno que no lo es. Y eso alcanza, a mi modo de ver, para impugnarlo teóricamente. La idea de la igualdad que propugnan hay una autocontradicción, si usted quiere, en el diseño. Hay uno que no es igual. Hay uno que no es igual. Y ya eso debería hacernos repensar esa idea. Pero claro, como es el pueblo, cuanto más mística se vuelve la idea, más inasible es. Pero claro, el tipo o la tipa es el pueblo. Perón, cuando habla así directamente con el pueblo, ¿no? Es el pueblo el que está hablando. Eso requiere una comprensión cuasi mística, y la religión le da un soporte, le da una base extraordinaria para esto. Le da una base extraordinaria. Pero decía entonces, esta disputa entre
entre el populismo y el liberalismo encontró, quizá en América Latina, una caja de resonancia muy particular, ¿no? Tal vez, repito, por el resabio colonialista, por una organización jerárquica de la sociedad, cuasi castas, que se conserva hasta nuestros días, ¿no? Por ahí la Argentina en esto se ha mixturado un poco más, pero cuando uno sube un poquitito en el Brasil mismo, ¿no? Hay como resabios, el Brasil tiene resabios imperiales, interesantes para ver, ¿no? Pero cuando uno sube un poquitito, una estructura casi de castas a nivel colonial, es muy nítido, ¿no? Es muy nítido cuando uno sale. Argentina en eso se licuó un poquitito más esa estructura de casi castas, por esa famosa clase media que la ha sostenido, que a mi modo de ver es clase media, pero también porque nos cargamos a los originarios, ¿no? A diferencia, o sea, nosotros no hemos vivido de manera armónica, qué sé yo, uno va al día de hoy día, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil, se han reconciliado, los chilenos, aún con el problema que tienen con la Confederación Arauco-Mayeuco, tienen una convivencia con el elemento originario menos traumática que nosotros. Nosotros lo barrimos abiertamente. No son los españoles, somos ya nosotros. Ellos conviven fíjate que de hecho se han inventado esto de los estados plurinacionales, lo intentaron con la Constitución chilena y no pasó, Bolivia sí, el Ecuador tiene esa idea de que es un estado plurinacional, nosotros no tenemos esa idea. Lo pusimos en la Constitución del 94 porque encontraron uno que apareció por ahí y lo metieron, pero en general la convivencia con el elemento originario en la Argentina no es armónica. No es, diría yo, ¿no? No estoy negando, estoy describiendo. Por ahí tengo una manera de hablar que alguno puede estar diciendo el tipo se está... No, estoy describiéndolo y comparándolo con qué es lo que sucede en América Latina. Pero bien, entonces digo, había una base de corte corporativista, jerárquica. A todas luces eso es tierra fértil para el paternalismo en todas sus formas. El paternalismo en todas sus formas. De hecho, una de las maneras, quizás solapada, de presentarse el paternalismo es la lucha contra el capital, ¿no? En la cuestión sociolaboral, la protección del trabajo frente al capital. Si uno lo analiza, eso es delirante, construir un país combatiendo al capital. Si uno lo analiza eso, no tiene sustento, no tiene, salvo que uno plantee una economía de tipo aldea medieval, una economía de tipo tribal, que hay que decir que Perón no la tenía. Pero discursivamente, hasta el día de hoy se canta eso. Pero que de fondo lo que está revelando la cuestión social es la protección del trabajo frente al capital. Pero aparece una vez más antinomias que no son reales, inclusive desde el punto de vista económico. No se puede pensar capital versus trabajo. No sé si ustedes ya han estudiado sociedades, ya han pasado por sociedades. Y uno de los tipos societarios de capital e industria. Pero ¿ves? Es decir, no se puede, económicamente, no se puede pensar al capital versus la industria, al capital versus el trabajo. Cuando vos pensás en la sociedad de capital e industria, lo que estás pensando es la conjugación de factores económicos que hacen próspero una iniciativa. Uno pone el capital, el otro pone el laburo. Y sí, lógico. Acá lo pensamos como una antinomia. Lo pensamos como una contradicción. El populismo vive de esas contradicciones. Y la cuestión social es trabajo versus capital. Y ahí aparece una vez más el paternalismo y el romanticismo y la simplificación maniquea. El empresario es malo, el trabajador es bueno. Y ahora nos encontramos con un problema enorme, con una reforma laboral que es inevitable. Una reforma laboral que es inevitable. Usted está a favor de la flexibilización.
No, el problema es que vos no podés quebrar una pyme con una indemnización. Hoy tenés una pyme familiar como la nuestra, que si yo tengo que indemnizar a uno que tiene 40 años de antigüedad, le tengo que dar la llave del negocio. Eso tampoco se puede sostener. Pero claro, fue tal, la bola se fue haciendo tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, tan grande, y que hoy vamos hacia una flexibilización laboral. Es inevitable ir a la flexibilización laboral. ¿Eso no significa que haya que echar a todo el mundo sin indemnización? No, de ninguna manera. Pero de ninguna manera puede significar la quiebra de una explotación el hecho de tener que pagar una indemnización. Salvo que lo que hicimos fue montar de manera encubierta una estabilidad propia en el empleo privado. En el empleo privado no hay estabilidad propia. Y hoy tenés un problemón, si vos tenés que pagar una indemnización, hoy es un problema. Estoy hablando de la pyme, de los micropiojos como nosotros, ¿no? O como yo, no quiero repartir miseria, pero si pienso en mi caso, no se puede afrontar una indemnización sin quebrar. Entonces, bueno, empieza el pedaleo y se enojan y que la industria del juicio, no, es que es una trama muy difícil de desmantelar, muy difícil de desmantelar. Bueno, pero esta raíz de confrontar capital y empleo, ¿no? Otra tierra fértil, otro territorio fértil que encontró el populismo para Profesor, socavar. sí, Sí, María. sí, que lo interrumpa. Respecto a lo que usted dice del trabajo, de las indemnizaciones que son, bueno, sí, son grandes y bueno, y podría, como usted dice, arruinar la pyme, pero tendría que haber alguna manera de, porque hay muchísima, no sé si estoy errada, pero un porcentaje así como de 13 millones de personas que son los que trabajan en blanco, y si son 7 millones de jubilados, bueno, es decir que hay una gran cantidad de personas que no están registradas, y bueno, el tema sería ahí, digamos, también, ¿no? Por ahí no solamente apuntar a bajar las indemnizaciones, sino también apuntar a garantizarle a las personas que no están registradas que lo pudieran estar de alguna manera. No sé, digamos, cómo sería todo el tema fiscal, pero eso ayudaría un montón, digamos, también a que las personas, sabemos que los que están registrados son los que aportan también, por ejemplo, a todo lo que es la seguridad social, que de alguna manera podría redistribuirse mejor. Entonces, quizás, no sé si cuándo será la reforma laboral, pero también podría tenerse en cuenta ese tema de que hay mucha gente que no está registrada, que trabaja, que no tiene tampoco cobertura de riesgo de trabajo, que no tiene obra social, que está realmente en una situación de desprotección total y excluida también del sistema. Eso sería importante que se pueda rever, ¿no? Esa es una acotación que le hacía. El subregistro y el empleo informal es un grave problema, y ese es un problema que tenemos al final. Yo que ya empiezo a mirar hacia la jubilación y tengo que empezar a pensar, pues ese cambio es tremendo, ¿no? Cuando uno está en la vida activa, y lo veo, por ejemplo, con mis padres ahora, que lo he visto en una situación de extrema vulnerabilidad a mi papá. Nunca lo había visto con bastón a mi viejo, por ejemplo. Ahora ya está de vuelta, ¿no? Activo. Pero cuando salió de la terapia y se paró, y lo vi por primera vez con un bastón, ahí uno dimensiona eso, ¿no? Y yo pensé inmediatamente, uno es egoísta, y inmediatamente pensé, y yo dije, a mí no me falta tanto, es cuestión de tiempo esto nomás, no me falta tanto. Espero que para el STEM sí, pero no me falta tanto para que me retire. ¿Qué voy a hacer con eso? Porque el sueldo de la UBA no me va a sostener. No, pero nosotros tenemos el 82% móvil, los profesores. Claro, sí. Pero mi cargo, por ejemplo, regular es dedicación simple. Después tengo el interinato para la exclusiva. Pero cuando me jubilo con la... ¿Qué voy a hacer con eso? Esto que está planteando Mariela es un problema, no es de la Argentina, es un problema del mundo, porque afortunadamente la tecnología nos pegó en
en los modos de atención y vivimos más. Esto, entre las cosas que dijo Fernández, pero que ya se olvidó la gente de Fernández. Ayer hablaba con unos colegas del Uruguay y dijeron, claro, porque después de Macri vino Milei. No, en el medio estuvo Fernández, ya ni se acuerdan de Fernández. Pero Fernández dijo algo, de entre todas las cosas que decía, pero dijo algo que por ahí lo escuchó al voleo y lo repitió como le quedó, pero no estaba errado en cuanto a que tenemos problemas con la seguridad social, ¿no? Tenemos problemas con la seguridad social en el mundo. Una cosa es cuando vos proyectaste. Pasa que uno de los grandes problemas que nos ha legado el populismo también es que ya no hay planes a largo plazo. Dicen los que estudian historia que probablemente el último proyecto de país lo tuvo, el último que pensó este país de manera proyectada en el tiempo fue Frondizi. No lo sé, eso lo repito, pero no lo sé. Pero claro, si vos diseñaste una sociedad para que vivamos hasta los 70 los hombres y 72 las mujeres, y hoy llegan todas las 3 cifras más o menos cómodos. En mi pueblo, cuando vos agarrás el diario y se murió, mi papá me dice, mira, se murió este muchacho, papi tiene 98 años. Le digo, Highlander. Pero claro, mira este muchacho, dice mi papá, 90 tiene este muchacho. Quiero decir, afortunadamente vivimos más. Pero pienso, por ejemplo, en la abuela de la madre de mis hijos, fue docente, vivió hasta los 100 años, 101, y se jubiló como docente a los 50. Ponele que doña Ñata había empezado a trabajar a los 20, trabajó 30 y 50 viajó gratis. Quiero decir, la cuenta no te da. Esa es la segunda reforma que probablemente haya que encarar, pero no porque vinieron los malos, sino porque la gente vivía 70 años y hoy vive 100. Entonces, tenemos que pensar de vuelta. No hay forma de hacer sostenible el modelo de seguridad social que tenemos. Esa probablemente una reforma jubilatoria es inevitable. Tenemos que pensar en una reforma previsional. Porque no alcanza, para lo que está diciendo Mariela, no alcanza los trabajadores en actividad para sostener al que pasó a la jubilación y que se acogió a los beneficios jubilatorios. No tenés manera de sostenerlo eso. Yo creo que, por ejemplo, vamos a tener que apostar a algún tipo de modelo, es decir, la flexibilización laboral, la reforma laboral, que yo creo que va a ser. Ahora, por los próximos 2 años, está la composición del Senado. Si Libertad Avanza y PRO votan juntos, por primera vez la oposición va a tener mayoría en el Senado. Por primera vez, digo, en los últimos, desde el 2003 a esta parte. Por primera vez, la Cámara Alta, las provincias, que esto va a ser sumamente interesante de pensar, porque los gobernadores continúan siendo celestes, ¿no? Los gobernadores continúan siendo celestes, pero el Senado ya no lo manejan. Entonces, probablemente lo que vamos a ver va a ser lindo. En un país normal, sería lindo ver el reparto del poder. Acá puede ser una sangría, pero fíjate qué curioso que en la Cámara Alta, donde están representadas las provincias, y los gobernadores de provincia pertenecen a un signo político, y los senadores pertenecen a otro. De manera que ahí va a haber un cortocircuito que, si se resuelve bien, puede ser extraordinario. Me refiero a la gestión. ¿Cómo? Se reúne Milei con los gobernadores, con 18 gobernadores. Es que yo creo que era el paso, y creo que el discurso del presidente el domingo a la noche fue un discurso, por primera vez escuché a un Milei que hizo un discurso. Yo tenía miedo, la verdad que tenía miedo que salga así, ¿no? Como decimos los paisanos, los orina desde arriba de un poste a todos. No, afortunadamente no sucedió eso. Podría haber pasado. No así el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires se le fue el 2020. Lo que se jugó el domingo fue el 2027, porque la Argentina es tan loca que el lunes empezó la campaña presidencial. Y en las provincias ya están hablando, en la mía ya estaban hablando a ver quién es el candidato a intendente del 2027. Ustedes no tienen paz. No tienen paz.
Estamos en octubre del 25 y están pensando en octubre del 27. Bueno, es probable, la convulsión genera eso. Pero la expectativa presidencial de Kicillof se derrumbó el domingo. No era ganarle a Santilli, era su sueño presidencial, que hoy podemos decir que se desvaneció, pero en la Argentina nos sorprende siempre. El encuentro entre los gobernadores va a tener que ser ahora en esta línea, va a tener que ser en esta dirección. Los gobernadores son celestes, el mapa, si uno mira el mapa del 23 estaba celeste, el mapa del 25 está violeta, ahí va a haber, pero esto es extraordinario si lo pensamos desde el diseño. Desde el diseño constitucional, esto es extraordinario. Digamos, porque se van a tener que sentar a trabajar y van a tener que hablar de verdad. Ya no puede ser a las trompadas. Y tampoco puede ser esto de te bloqueo. Entonces el presidente manda nombramientos para integrar tribunales, ¿no? Las cámaras de apelaciones, juzgados de primera instancia, las dos vacantes de la Corte, procurador general, que no lo tenemos. Entonces, bueno, el presidente manda, el Congreso bloquea. El presidente manda, el Congreso bloquea. Te amenazan con el juicio político. Bueno, ahora van a tener que sentarse de vuelta. Los gobernadores no manejan el Senado. Diputados vieron que es una... Yo me imagino, si uno lo mira desde arriba así, es como... Con mi hijo jugamos a un jueguito, ahora ya jugamos menos, pero jugábamos a Clash Royale. Martín, ¿vos jugás a Clash Royale alguna vez? ¿Jugaste a Clash Royale alguna vez? Cuando uno mira así de arriba, es extraordinario como... Sí, tal cual, es todo contra todos. Pero retomando esta idea que decía Mariela, yo creo que esto se va a resolver en una sinergia público-privado, que eso es propio de una gobernanza madura. Vamos a tener que pensar algún modelo con las aseguradoras. Este es un negocio. Y sí, pero ¿de qué otra manera querés que haga? Un kiosco en la Bulaye no puede aguantar despedir a un empleado. Y si no sabes qué, no lo tomo, o lo que dice Mariela, te tomo, pero soy una despensa en Jovita. Y bueno, mirá, no sé, te tomo, pero te tomo en negro. Vení mediodía y te tiro unos mangos, por día te pago. Cuídame los chicos mientras yo atiendo la carnicería. Y la tengo en negro a la chica que... Pero no porque yo soy un negrero, sino porque vendo carne para sostenerme y te tiro unos mangos a vos que estás estudiando magisterio, y sos una chica que con 20 años le sirve, o me voy a atender la peluquería que está en el garaje. Pero ves, estamos hablando de una economía de supervivencia casi, ¿no? Yo creo que la flexibilización laboral va a venir acompañada de un gran negocio seguramente para las aseguradoras, pero no veo otra solución. Vamos a tener que ir con seguros. Las empresas van a tener que contratar seguros para afrontar las indemnizaciones. Y la justicia tendrá que resolverla antes de los 5 años también, ¿no? Un juicio laboral, 5 años, no tiene ningún sentido tampoco. Pero digo, son una de las grandes tierra fértil que quedó, ¿no? Por un lado, repito, la cuestión social planteada con capital versus trabajo. La cuestión política también, ¿no? Esta de salir del esquema de una política de pocos, ¿no? Que en realidad es un modelo cuasi aristocrático, versus las masas. Cuando pensamos en los hombres de Mayo, eran 7 tipos, 10 tipos. Armamos la comisión de criollos, ¿no? Cuando se armó la primera comisión, la Junta de Gobierno fue la primera comisión. Pero armaron una comisión de criollos, no fue. El pueblo quiere saber de qué se trata. Sí, estaban afuera. Pero adentro había 10. Y eso sigue siendo más o menos así. Pero esta idea del populismo, de que la política no sea de pocos, sino que sea de masas, es la misma idea que tenemos hoy. Ampliación de derechos. El pueblo está en las calles. Esa idea, esa reminiscencia, lo que intenta hacer, es decir, la cosa pública no es para 7, 8 o 9. Esa idea de voluntad popular, del pueblo en primer lugar, todos, todas, toditos, todización, ¿no? Esa idea de
de colocar al pueblo en todos los estamentos, en el trabajo o en la cuestión social, en la cuestión política, incluso en la secularización del mundo. La división entre el mundo espiritual y el mundo temporal tuvo sus particularidades, sobre todo acá, ¿no? Porque el originario también tenía una comprensión religiosa del mundo y nosotros procuramos su reemplazo, ¿no? La fuga espiritual, eso es, hablo de la fuga espiritual hacia esa tendencia hacia la secularización, digamos, dejar la espiritualización y volver a la secularidad, eso en nuestra región ha sido muy, muy, muy fuerte también, ¿no? Pero fíjate cómo ir desemparentando política y religión, ¿no? Emancipar a la política de la religión, que fue la gran disputa del liberalismo. El populismo viene a contrarrestar eso, ¿no? El populismo viene como a hacer reverdecer esas reacciones, ¿verdad? Y eso me parece que, repito, nosotros por ahí lo estamos planteando acá porque es lo más cerca lo más cerca que tenemos. Pero, qué sé yo, uno puede mirar, hablando de proyectos populistas lo pongo muy entre comillas, exitosos en América Latina. Hablábamos de Vargas en el Brasil, pero podríamos pensar ¿cómo se llama? En México, Porfirio Díaz, ¿no? En el Perú con, ¿cómo se llama? Con Leguía, ¿no? El bipartidismo ha sido también un caldo de cultivo muy, muy interesante para esto, ¿no? Para sostener viva esa disputa. Y eso es en toda la región, en toda la región. Miren Colombia, por ejemplo, el caso de Colombia es sumamente interesante también. Hoy el que está sentado en el Palacio Nariño es un ex-FARC, Gustavo Petro, que aparentemente impulsa una reforma constitucional. Nadie cree en eso porque ya removió al ministro de Justicia que lo dijo. Lo dijo el domingo y el lunes lo sacaron. Pero es un ex-FARC el que está sentado ahí, ¿no? No es casual. Ahora Uruguay gira también hacia el sucesor. Pero por ahí, yo ayer hablaba en una reunión con profesores uruguayos y les preguntaba cómo es, pero primero, no se ofendan, pero son 5 millones de habitantes. Es todo lo que hay en la ciudad de Buenos Aires. Hay lazos amistosos en el Uruguay donde no da para pelearnos mucho, porque mañana nos cruzamos la calle de vuelta. En mi pueblo, en Pico, y son 70.000 habitantes. Te podés pelear un rato, pero después te cruzas en el supermercado. Tampoco podés hacer toda esta locura, ¿no? Colombia hace 60 años que está a los tiros, ¿no? Probablemente Chile cambie, ¿no? Tuvo 4 años de pero también son países donde, en general, hay una institucionalidad distinta, ¿no? Entonces, Bachelet y Piñera se juntaban a desayunar. Acá no hubo traspaso de mando entre Cristina Kirchner y Macri, es decir, hay otra cultura institucional en esto, ¿no? Bien, avancemos un poco. Avancemos, pero ya casi como para ir propiciándoles un cierre, ¿no? ¿Tenemos 10 minutitos más? ¿Sí, no? Sí, ¿no es cierto? Tenemos hasta las 12, ¿verdad? Como para sí, la clase hasta las 12:30. Ah, tenemos. Bien, bien. No, yo pensé que si ya me encaminaba hacia un cierre.
De manera que hay algo que es un elemento que no se puede perder de vista y que de algún modo nos puede ayudar a sintetizar esto que he dicho hasta acá. Hay en cierta perspectiva estructuralista en el sentido de diluir la cuestión político-ideológica de lo que es estrictamente socioeconómico. Y en eso los liderazgos se han pronunciado en esa idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, para decirlo con ejemplos más claros o más contundentes, en el populismo te vas a encontrar con, y lo había mencionado al inicio, al comienzo, liderazgos fuertemente carismáticos, ¿no? Diríamos caudillistas. Esa necesidad constante, que lo vimos en estas elecciones que pasó. Los gobernadores se cargaron al hombro la elección. Lo hizo Kicillof, lo hizo el mío, Silioto en La Pampa. Uno recorría La Pampa ahora y vos casi no veías las fotos de los candidatos a diputados. Estaba la foto del gobernador. O sea, como si el que fuese a ir al Congreso a frenar a Milei fuese el gobernador. Eso en realidad, fuera de alguna estrategia que pueda ser más o menos equivocada, tiene que ver con el liderazgo carismático y la necesidad de plebiscitarlo todo. Es decir, una suerte de, una vocación por plebiscitarlo. El tema es si le salió mal. Kicillof tiene que estar 2 años ahora al frente de esto. Silioto en La Pampa ganó por 1 punto. Recuperó la... ¿Qué lectura se hizo? El peronismo recuperó una banca. Sí, ganó por 1 punto la elección. Por 1 punto, menos de 1 punto la elección. Pero claro, repito, la necesidad de, casi como que va junto, como un rasgo político, como una radiografía del líder populista, ese estilo carismático, ese estilo caudillesco, necesariamente es una vocación plebiscitaria. Esto de estar preguntándole, de estar ratificando el rumbo con el pueblo atrás, ¿no? O adelante o al costado, donde ustedes lo quieran poner. Pero esto de plebiscitarlo. Claro, esto de plebiscitarlo todo, que uno podría decir, bueno, nos embarcamos hacia formas directas de democracia, hacia formas más directas de democracia. Esa es una lectura optimista y también puede ser el rechazo de la institucionalidad, ¿no? Poca tolerancia a la institucionalidad. ¿Qué quiere decir eso? Usted es gobernador de provincia, gobierne la provincia. Ahora lo que toca es elegir a los representantes a la Cámara de Diputados. Independientemente de una estrategia o de un marketing político, independientemente de eso, si uno lo analiza, la foto de un gobernador en la elección de candidatos a diputados nacionales solo se explica si el gobernador es candidato a diputado nacional. Si no, lo que hay allí hay algún cortocircuito de orden institucional. Usted se va a sentar en la banca, ¿usted qué va a hacer? ¿Cuál es el sentido de que usted esté ahí? De fondo, lo que estamos diciendo es el modelo carismático, de ejercer el liderazgo, va de la mano con la constatación o la medirse públicamente todo el tiempo, plebiscitando la gestión, y también encontrarle atajos a la institucionalidad, ¿no? Por momentos aparecen discursos que a veces uno dice, pero esto no tiene nada que ver con la organización económica o con el diseño económico actual, ¿no? Pero piensen ustedes en el primer peronismo y algunos discursos relativamente recientes, no solo en la Argentina, escúchenlo a Petro también, por ejemplo. Van a hablar de cierto dirigismo estatal, por ejemplo, ¿no? Como que
como que si el Estado intentase recuperar cierta iniciativa en la planificación de la economía, en una planificación centralizada de la economía. Entonces aparecen otra vez con que hay que proteger el mercado interno, con la industria. Y no me estoy mofando de eso, pero lo que estoy diciendo es que no han comprendido, por ejemplo, lo que significa el tráfico de intangibles. Y lo digo yo que vengo de una provincia, como ustedes, una provincia productiva, pero hoy el dinero gira en torno a intangibles. No porque los granos no produzcan y porque cuando vendemos carne, no, claro que no, por supuesto, seguimos comiendo, pero quiero decir, hoy la inteligencia artificial mueve cifras siderales de dinero. El capitalismo financiero mueve millones de dinero en plata. Pero claro, en el discurso plebiscitario, y en el si vos querés, en la de Doña Rosa, ¿verdad? Aparecen estas intentonas de dirigismo estatal, de proteccionismo, ¿no? Hablarle a los obreros, a los campesinos, ¿no? Atraerlos con políticas de redistribución y de mecanismos tuitivos estatales. Hoy se empieza a transformar en algo bastante difícil eso. ¿Cómo se piensan mecanismos tuitivos estatales? La salud pública, me estoy refiriendo, ¿no? Cuando se desborda, cuando la atención no alcanza, cuando decís, pero los colegios públicos, hay una fuga de la educación pública a la educación privada. Hoy, de hecho, que se registra una vuelta a la educación pública y a la salud pública, te encontrás con un sistema desmantelado. Entonces, pero claro, porque la gente no estaba ahí. El que tenía un manguito y podía, se llevaba a los chicos al colegio parroquial. Tenías 2 mangos en el bolsillo de diferencia, hoy si no los tenés, vuelve a la escuela pública, pero el que tiene 2 pesos de diferencia lo pone en el colegio parroquial. Y no porque la gente no valore la educación pública, sino porque por lo menos te garantiza la seguridad. Lo estoy pensando, a lo mejor estoy pensando muy conurbano, ¿no? Tal vez lo estoy pensando muy conurbano, pero hoy la opción de mandar al nene al colegio parroquial y no a la escuela que está a la vuelta, no solo es porque la formación académica es mejor, sino porque te garantizan la seguridad de que no te lo van a devolver con una puñalada, y porque están todos los vidrios, y porque hay calefacción, y porque hay continuidad en la rutina escolar y no hay tanto paro. Quiero decir, por un lado hay un discurso, y el populismo en esto es extraordinario, hay un discurso, pero que después cuando uno se mete a indagar qué hay detrás de eso, se desvanece, ¿verdad? Luego hay que reconocer también que tuvimos, como para identificar esos momentos entre... Perdón, disculpe, Sí. quiero hacer una pregunta que, respecto de cuando usted habló del paternalismo del Estado, ¿es parte del populismo? ¿El paternalismo? Sí, claro. Sí, claro. Y es lo mismo cuando uno dice constitucionalismo social, digamos, ¿tiene que ver también con el paternalismo del Estado? Constitucionalismo social entendiendo, por ejemplo, lo que fue el proteccionismo mexicano. ¿Estás pensando en eso, en la Revolución Mexicana, en ese...? No, estoy pensando en el artículo 14 bis, cuando en el último párrafo que habla de la seguridad social, Uh-huh. y bueno, y es como que le da al Estado la potestad como para, digamos, bueno, solucionarle o ayudar o cubrir las necesidades de determinado grupo de personas carentes. Eso quedó de la Constitución del 49, correcto. El 14 Claro. bis fue la Constitución del 49 que pasó a la Constitución original cuando se restablece la Constitución original después del 55. Sí. El 14 bis se arrastró desde la Constitución del 49. Sí, claro, aparece ese discurso de protección a las masas, de la protección del vulnerable, eso aparece, sobre todo un discurso orientado, así como hoy, por ejemplo, yo contraponía capital y trabajo, pero podríamos pensar en
en el discurso hacia el obrero, hacia el campesino, ¿no? Por ahí, claro, en la Argentina no hemos tenido el discurso a los campesinos como el Movimiento Sin Tierra en Brasil, o en la Colombia misma, el tema de hablarle al campesinado. Acá en general no tenemos ese esquema del campesinado. Pero sí el movimiento obrero, por ejemplo, claro, por supuesto, sí, claro que sí. Pero no, me quería hacer una paradita técnica, una parada intermedia, con lo que fue, una vez que se restauró la democracia en los años 80, en la región, ¿no? Estoy hablando más allá de la Argentina, estoy hablando de la región en general y como lo que significó las perspectivas liberales emergentes del consenso de Washington. Pero piensen ustedes, por ejemplo, esa forma neopopulista, ¿no? Que reaparece bien entrado en los 80, o sea, ya la segunda parte de los 80, inicio de los 90. Estoy pensando entre nosotros, por ejemplo, lo que significó el menemismo, ¿no? Una nueva, de hecho, hablaron de neoliberalismo y en realidad era también una forma de neopopulismo, como quizá quede comprendido, quizá no, como está comprendido, o donde yo coloco o sitúo a Milei también, ¿no? Milei es una forma, encarna una forma de populismo también. Veremos su apego institucional. A veces, a mí discursivamente, esto es personal y está fuera de programa, pero a mí en sus formas no me agrada, ¿no? Tiene un estilo en el que pareciera ser que encarna un populismo también desmedido en algún punto. Que lo vamos a ver ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, él ha revalidado su voto de confianza. Ha revalidado el voto de confianza. Vamos a ver qué orientación le da. El discurso del domingo me pareció un discurso centrado, ¿no? Me pareció un discurso centrado, un discurso ubicado. Pero cuando quería hacer una paradita intermedia en lo que significó los 80 y los 90, ese neoliberalismo y neopopulista, donde podríamos ubicarlo a Menem, Collor de Mello en el Brasil, ¿no? Y que con un desenlace no muy bueno el de Fujimori en el Perú, por ejemplo, ¿no? De manera que neoliberalismo, que nunca supe qué fue, yo nunca entendí exactamente a qué se llamó neoliberalismo, y neopopulismo, ¿no? A veces es una línea muy, muy delgada, ¿verdad? ¿Dónde lo situamos a Menem? ¿Es un neoliberal o es un neopopulista? ¿A Fujimori es un neoliberal o un neopopulista? Donde empiezan a aparecer algunas, como que los extremos se tocan, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, no era la forma del populismo clásico. Ponerlo a Menem en el populismo es difícil por el discurso liberal que trajo. Bueno, no, discursivamente fue salariazo y revolución productiva. Después cuando llegó fue otra cosa. Pero lo que digo es, ese neoliberalismo, a veces uno no sabe dónde, o yo por lo menos no sé exactamente dónde ponerlo. Las ideas, no podría decir sí, creo que eran liberales, no me cabe duda que sí. Sin embargo, no era la fórmula. Quiero decir, es un punto ahí en el medio donde cuesta ubicarlo. Además por las alianzas que lo acompañaron a Menem, ¿no? A lo mejor podía, bueno, y el propio kirchnerismo, desde el punto de vista capitalismo financiero, lo que fue la timba financiera, ¿no? Como se dice habitualmente, como se dice en la jerga, ves como que hay algún
algún vericueto donde decís, ¿estos qué eran? Por un lado, la mesa de los argentinos, pero por otro lado, era un negocio financiero fenomenal. Entonces, en algún punto, esta nota que quiero introducir ahora, entre neoliberalismo y neopopulismo, revelan o reflejan alguna compatibilidad. Y por supuesto las contradicciones, que en el peronismo logra contenerlas todas, hacia adentro, ¿no? Eso ya lo dijo el general, ¿no? Hay comunistas, cuando le preguntan a Perón por el sistema de partidos, él dice que hay comunistas, que hay radicales, que hay socialistas, y peronistas, no, peronistas somos todos, dice. Claro, esa forma de contener. Ahora, el populismo clásico y el liberalismo clásico uno los puede definir con algo más de claridad. Cuando le ponemos la partícula neo adelante, se desdibujan un poquitito. De hecho, fíjense, por ejemplo, que después de estos gobiernos, estoy hablando de Menem, estoy hablando de Fujimori, estoy hablando de Collor, después, ya entrados casi a los 2000, o en la segunda parte de los 90, tenemos que pensar en, ¿no? Por esta cosa cíclica, tenemos que pensar en una reconfiguración del populismo más parecido a lo tradicional. Entonces aparece Evo Morales en Bolivia. Una forma más parecida al populismo como lo concebíamos tradicionalmente. Bueno, mirá, Evo Morales en Bolivia, ¿es esto qué tiene que ver con Collor de Mello? ¿O qué tiene que ver con Fujimori? O Chávez en Venezuela. Que de hecho ellos incluso por el contexto caribeño, él jugó a emparentarse con Fidel, ¿no? Fíjense que hasta las fotos de Chávez, por ahí para nosotros no significan nada, pero las fotos en la retina vieja se emula a Castro, ¿no? Eso de buscar emparentarse con Fidel Castro, no solamente por una cuestión de proximidad y cercanía, sino la estética castrista. Desde su uniforme, ropa de fajina, las fotos, cómo ¿no? Ese hombre que mira es la foto de Fidel Castro, nada más que con la cara de Chávez. Ahí sí se recrea nuevamente, estoy ya llegando de vuelta a los 2000 prácticamente, aparecen estas formas de populismo más parecidas al populismo tradicional, que contó esos liderazgos liderazgos populistas tradicionales, contó también con movimientos sociales parecidos al populismo de antaño. Es decir, empieza a armarse la sociedad civil, a organizarse la sociedad civil, y esto pasó desde los trabajadores de la coca en Perú, el movimiento indigenista del Ecuador, los movimientos del Sin Tierra que les decía en Brasil o en el Paraguay inclusive, y que entre nosotros es el movimiento piquetero, que son reacciones a las políticas neoliberales, que acompañados de liderazgos populistas tradicionales, también la sociedad civil acompaña eso y le sirve de soporte con estos modelos. El movimiento piquetero tiene una mística setentoide, ¿no? Hay como, me estoy refiriendo con mística setentoide, estoy hablando movimientos que reaccionan al liberalismo, es más, hasta por momentos se entremezclan no sé si han tenido oportunidad de participar, por ejemplo, de alguna asamblea de tipo multisectorial. Es muy interesante el fenómeno, porque se entremezcla, ahora lo estoy reflexionando ahora, pero donde, de hecho, algunos dirigentes
recrean lo que fueron incluso las comunidades eclesiales de base, por ejemplo. Y hay una vinculación con la teología de la liberación latinoamericana. De hecho, no es casual ver clérigos involucrados en esas cosas, donde se recrea una mística setentoide. Los curas villeros de acá juegan un poco a esa... Juegan, lo digo con mucho respeto, no lo digo... Pero como que se les entrevera la temporalidad. Están hablando de un capitalismo industrial 50 años después. Hoy el capitalismo es financiero y ya diría que un capitalismo financiero digital. Los tipos no entienden el mundo en el que viven, me parece. Es otro escenario, ¿no? Pero la mística es esa. Aparecen reacciones al neoliberalismo, tanto desde el liderazgo como de las organizaciones de la sociedad civil, emparentadas con las formas tradicionales. Emparentadas con las formas tradicionales de populismo, ¿no? Por eso evoco la figura de Chávez, que quedó inmortalizado como el comandante, no como el presidente, el comandante, ¿no? O Morales en Bolivia, ¿verdad? Entonces, un poco ya encaminándonos al resumen. El populismo es una ideología. Y uno cuando lo analiza podés decir, si es una ideología es bastante frágil porque tiene una ductilidad y una capacidad de acomodarse que denuncia cierta falta de rigor metodológico, ¿verdad? Podríamos decir en algún punto que el populismo se acomoda, ¿no? En ese sentido decimos que es una ideología frágil, una ideología débil, con un conjunto, no un sistema, podemos decir, es como que se apilan valores y creencias que no presenta una forma sistemática para la visión del mundo, como sí podría tener un partido, por ejemplo. Los partidos mueren con las botas puestas porque el sistema de creencias y de valores se presenta un tanto más sistemático, un tanto más organizado, un tanto más fuerte. Acá de golpe la lógica del movimiento y de una ideología más lábil, pero con capacidad de adaptación, podemos decir, bastante más dúctil, bastante más maleable. Y en gran medida eso tiene que ver porque fíjate que antes de contestar miran a lo que dice el líder o lo que dice la líder, ¿no? Y nosotros estamos de acuerdo con esto o estamos en contra, y es como que miran a ver qué hace. Si es ahí, vamos, si es no, no vamos, ¿no? Hay una forma religiosa de comprensión del mundo. Religiosa estoy hablando de tamizada por la autoridad. ¿Nosotros estamos de acuerdo o estamos en contra con esto? ¿Y qué dice la jefa? No sé, la miramos a ver qué hace. Si aprueba, vamos. Si no aprueba, no vamos. Entonces aparecen cosas que son raras, ¿no? Disculpen que haga alusiones locales, pero para que se vea. A la mañana decimos que Nisman se suicidó, ¿qué decimos? ¿Lo mataron? ¿Qué decimos ahora? Es decir, hay independientemente del desconcierto de esto, pero lo que quiero decir, el populismo como tal presenta una ideología débil, es muy lábil. No hay un sistema de creencias, de valores fuertemente organizado, fuertemente sistematizado. En algún punto se recrea entonces este imaginario esencialmente de corte religioso, ¿no? O de tipo cuasi religioso, pero que en el fondo es fuertemente maleable, ¿no? Es decir, la centralidad del pueblo, y esto se puede ir acomodando a depende cómo venga la cosa,
Sobre todo porque le apunta a la sociedad de masas. Claro que hoy necesita darse los baños de democracia. No es... hoy resulta intolerable un populismo cuyo discurso por lo menos no sea democrático. Maduro tiene que pegar todas las vueltas posibles para reivindicar su apego democrático. El tipo no sabe cómo hacer, pero tiene que decir que es un sistema democrático. Cuba tiene que decir que es un sistema democrático. Y ahí estamos ante un modelo autocrático, ¿no? Definitivamente, partido único, toda esta cosa. Pero los tipos de alguna manera tienen que darse un baño que les permita sostener, al menos discursivamente, el apego democrático. Porque el populismo, hoy una forma actual, sin que el pueblo pierda centralidad sobre cualquier otra idea, el pueblo es el protagonista siempre, ¿no? Y como una categoría real, como una categoría natural, pero sin perder esta vocación por hablarle a las masas, pero tiene que ser en un contexto democrático. A veces, incluso, ¿no? Si la tenemos que también acomodar sobre la marcha, la vamos acomodando sobre la marcha. Entonces tenemos que democratizar la justicia, democratizar la prensa, porque lo tenemos que decir sin perjuicio de que después la democracia se vuelva especialmente lábil, ¿no? Porque estamos nosotros en todos lados. Ocurre algo muy interesante también, cómo se desdibuja, precisamente por esta idea de que la centralidad la tiene el pueblo, hay que desdibujar las individualidades. Entonces los derechos civiles y políticos se reportan como accesorios, ¿no? Porque el pueblo es una construcción conceptual, pero sobre todo mítica, ¿no? Esa idea está edificada de una manera, digamos, sobre elementos muy selectivos que tiene que ver con símbolos, palabras, ¿no? Que se utilizan en el discurso, valores, y que se evoca un imaginario social antiguo, familiar, diría yo. Cuando lo escuchan hablar a Moreno, por ejemplo, y esa famosa, ¿cómo es que él dice? Los días más felices fueron, son y serán peronistas. Hay una evocación, ¿no? Hacia un pasado reciente, antiguo, donde hay cierta intimidad familiar. Con Perón éramos felices, tenemos que volver a eso. En el populismo hay una cosa, y pienso en esto, en un personaje como Moreno, porque por ahí se ve muy claro esto, ¿verdad? De que el populismo se edifica o se construye sobre una idea de pueblo que es conceptual, pero que sobre todo tiene reminiscencias míticas. Y con mito no estoy desjerarquizando, ¿eh? Todas las sociedades se edifican también en torno al mito, es decir, se trafican elementos cuasi sagrados en la configuración social, que es muy selectivo esto, ¿eh? Es decir, se edifica sobre un soporte material muy selectivo, pero que evoca una simbología, una axiología que muchas personas comparten y que recrean entonces ese imaginario antiguo pero relativamente reciente y que tiene connotaciones familiares. Porque el pueblo, en última instancia, es una comunidad homogénea, donde somos todos iguales, donde somos todos felices, donde hay una historia común, una identidad común, un destino común. Es un poco la solidaridad mecánica de Durkheim, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero donde no puede aparecer ningún elemento que ponga en jaque o que haga peligrar esa integridad. Por eso es que si aparece un elemento gringo hay que mirarlo con desconfianza, no sea cosa que se socave
esa integridad comunitaria ancestral. A la globalización hay que mirarla con algún despecho, y si aparecen emisarios de la globalización, como el Fondo Monetario, hay que mirarlo con desconfianza. Hay que mirar acá hablamos de cipallaje, pero el cipayo acá, y esos tipos que miran hacia afuera con nostalgia, todo eso contraviene o amenaza o atenta o pone en jaque a esa integridad comunitaria de tipo ancestral, pero que al mismo tiempo es reciente, pero que evoca la idea de felicidad. Es decir, se puede ser feliz. Nuestros abuelos, el triciclo que le regaló Pevita, está esa cosa, ¿no? Y una vez los bocaditos Holanda, que están en la heladera Siam, las cocinas Volcán, las máquinas de coser Singer, todas cosas que yo he escuchado decir de mis abuelos, inclusive, ¿no? Y después están acá los cipayos, que son los actuales, los que tenemos ahora, los infiltrados que tenemos acá, que estos son empleados del gobierno yanqui. O estos, es decir, gente que se dedica a inocularnos ideas extrañas a nosotros, que son los enemigos internos, los que tenemos actualmente ahora acá. De manera que se entretejen dos bandos, ¿no? Cuando hablamos de la grieta, eso es consustancial al populismo. Tenemos dos bandos. Hay una forma de comunidad populista y hay una forma de sociedad liberal, que esto también después se expresa en la filosofía de los partidos políticos. Somos una comunidad organizada, ¿no? Estoy pensando en la letra del propio Perón, una comunidad organizada. Somos una sociedad liberal, de hombres y mujeres nacidos libres iguales, ¿verdad? Entonces, de un lado tenés un antagonismo entre el contrato social y la racionalidad versus fundamentos organicistas de corte cuasi religioso, ¿verdad? Como les decía antes, esa cosa hegeliana, en la concepción hegeliana, si usted quiere, de derecha del poder, donde el todo es más que la suma de las partes, y la ciudadanía de un individuo se diluye en la inmersión en la comunidad. Entonces, fuera de la comunidad, fuera de esa comunidad de base orgánica casi, o cuasi orgánica, es territorio enemigo. Y empieza el antipueblo, el vendepatria, el cipayo, ¿no? Que eso ha ido cambiando, fíjense cómo a veces se mantienen las mismas palabras en épocas distintas, pero el populismo latinoamericano asume distintos ropajes a lo largo de la historia, y a veces el concepto de antipueblo lo tenemos de una manera casi, digamos, inmutable. Es decir, ese concepto existe, ese concepto está. Pero, afortunadamente, en el populismo tenemos al líder, que es una suerte de medium entre la tierra prometida y este calvario al que nos someten los poderosos. Pero hay un medium que habla con el pueblo directamente, y de hecho cuando él habla traduce la voluntad popular, porque el que está hablando es el pueblo. Lo hace sin intermediarios, sin intérpretes, porque él mismo es el pueblo que habla a través de él. Bueno, he intentado hacerles bueno, y aparece también esta cosa de, cuando hablamos de liderazgo carismático, y con esto me encamino al cierre, está esta idea de que el que nos conduce hacia la tierra prometida, hacia la redención, es el líder. Por eso es que también las características del líder, que yo no sé si no comienza ahora, ya el sueño de la reelección de Milei empezó el lunes, pero acuérdense cuando era Cristina Eterna, era lo mismo, ¿no? Cristina Eterna. Probablemente el sueño de la reelección de Milei comenzó el lunes pasado. Comenzó el lunes, después de la elección, el tipo ya se puso el traje de estoy en reelección, empezó el domingo a la noche, cuando se pintó de violeta el mapa y salió con un discurso
vengan que les voy a dar el abrazo del oso a todos, pero comenzó el... No tenemos paz, ¿no? De alguna manera, yo creo que esto se va a poner virulento, muy probablemente se ponga virulento, el animal está herido, pero va a reaccionar, ¿no? El monstruo quedó herido, tiene que haber ahora hacia adentro, habrá, me imagino, los pases de factura y toda esa historia, pero no sé si efectivamente, quiero decir, el peronismo se va a reacomodar, el kirchnerismo probablemente haya quedado sepultado el domingo, ¿no? Probablemente haya quedado sepultado el kirchnerismo. No así la figura de Cristina. Acaban de decir la culpa fue de Kicillof, la culpa fue del hijo de Cristina, la culpa fue... Porque eso también es muy propio de los enemigos que vienen siempre, ¿no? ¿Quiénes son? Es Trump, son los masones, son los que... una mafia que vende mentitas en retiro, siempre aparece esa cosa conspiranoica también, porque se necesita de un relato. Se necesita de un relato donde el enemigo tiene que estar claramente identificado. Y si no lo podemos identificar claramente, tiene que haber un nosotros lo suficientemente compacto, lo suficientemente homogéneo para delimitar el adentro y el afuera. El adentro y el afuera, porque hay que identificar a los troyanos también, ¿no? Que no se nos meta uno que no sea el nosotros y el ellos. Es decir, asistimos a los pronombres en la política de una manera muy nítida y muy clara. Ellos y nosotros. Bueno, creo que he tratado de ir rápido. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Me quedan unos minutitos? Estamos casi al final, Elian. Estamos al final. Bueno, lo último que podría decir también, y que esto nos va a resonar, nada de lo que estamos viendo es nuevo. Por ahí sí puede cambiar en alguna, se puede ayornar un poquitito. Hoy tenemos WhatsApp y a lo mejor Perón, Ibáñez, Velasco Alvarado, Torrijos no tenían WhatsApp, pero, o no existían redes sociales. Pero quiero decir, hay formas que se reactualizan. Y esto que yo les menciono, y que le encanta al populismo traficar este tipo de liderazgos, son los famosos outsiders de la política, ¿no? Con esto termino. La idea del outsider, ¿no? Es decir, cuando viene alguien, no, pero este no es de acá, ¿no? Este no es de la política, y este viene sí, y eso permite el ascenso de liderazgos muy diversos. Milei saltó de intratables a la presidencia. Esto es un fenómeno de estudio. Probablemente con la perspectiva necesaria tenemos que estudiar el liderazgo de Milei porque era un tipo al que veíamos por un economista que hablaba por televisión y que en 2 años construyó una carrera presidencial. Me imagino los políticos tradicionales que hace 50 años que quieren sentarse, embarcarse 50 y no lo consiguen. Y este tipo, es decir, evidentemente hay un fenómeno, si ustedes quieren, digamos, de tipo redes sociales y esto que sin duda ha modificado. Ahora, la receta es la misma. Esta idea de instalar o favorecer el ascenso de un liderazgo, de un outsider, le encanta al populismo pensar en los outsiders. Les encanta pensar en eso. Bueno, 12:30 en punto. Yo no quiero ser el que acapare la palabra. Me hubiese gustado por ahí actualizar un poco más, pero hemos hecho un recorrido sobre el concepto, las características y las encarnaciones que esta forma ha tenido, por ahí muy centrados en nuestra política doméstica, ¿no? en nuestra historia y en nuestro presente, pero que si pudiéramos mirarlo en México, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Paraguay, en Brasil, es lo que le da vida o lo que encarna el populismo en América Latina, que ha sido un caldo de cultivo extraordinario para el desarrollo de esta forma de organizar nuestras sociedades. Elian, además de agradecerte tu clase, como siempre, una pregunta. Tengo acá este texto que seguramente conoces. Sí.
no sé si lo has podido ver, Extraordinario. Populismos Globales de Carlos de la Torre, y el otro autor no lo leo porque es impronunciable. Cuando uno ve este libro, digo ve porque no lo he terminado de leer, da la impresión, incluso en tu propia exposición de hoy, de, a ver, cito algo que vos citaste en boca de Perón, ¿no? Cuando hablaba, bueno, radicales, y lo demás, no, somos todos peronistas. Bueno, acá pareciera que en el mundo de hoy día somos todos populistas. A mí de la lectura de este texto y un poco incluso de tu propia clase de hoy, como diciendo, bueno, el populismo como un destino ineluctable de las democracias contemporáneas. Estoy muy Yo creo, confundido. yo el otro día, el sábado a la noche, ¿no? En víspera de la elección, yo pensaba un poco, suponía o me anticipaba al resultado, porque me imaginaba que tal vez no tan contundente, pero me imaginaba que iba a ser así. Yo creo, y probablemente coincida con el momento, si ustedes quieren, psicosocial, o el momento emocional que vivimos, pero no es fácil construir un liderazgo por fuera de la prepotencia. A mí eso me resulta horrible de pensar, pero casi como que no hay forma de construir un liderazgo que no sea prepotente. Quizá, ¿no? Y la cosa de que entre nosotros la prepotencia cobra la forma de la bravuconada, ¿no? Del compadrito que grita de lejos. El compadrito o la compadrita también, ¿no? No estoy hablando del presidente de turno, pero lo que digo es que cuando aparece un liderazgo que intenta ser mesurado, que intenta ser moderado, que intenta ser respetuoso de la institucionalidad, como que hay ansias de poner a cada quien en su sitio, ¿no? Y que eso hay que hacerlo de una manera virulenta. Yo casi que no le veo opciones a la construcción de liderazgos por fuera de modelos así, hasta en algún punto, no quiero usar la palabra autoritarios, pero sí cabucones. O prepotentes. Como que hay una demanda de decir, que alguien venga a protegernos. Yo creo que va profundamente de la mano con una incapacidad de gestionar emociones en el plano individual. Entonces, cuando tenés gente que maneja 300 palabras, los chicos hacen ataque de pánico. Y sí, claro. Porque manejan 300 palabras. Me parece que eso, no quiero incurrir en simplificaciones groseras, promoviendo análisis psicosociales berretas, ¿no? Pero cuando hay una incapacidad de gestionar los conflictos, en el plano individual y en el plano social pareciera ser que nos está pasando eso, germinan o se favorecen modelos así, ¿no? Que resuelven a los tortazos, que resuelven a los palazos. El problema es que vamos hacia la anulación del adversario, ¿no? O casi la negación del adversario. Y eso me parece que es tierra fértil en algún punto para que germinen modelos mesiánicos, para que haya modelos de líderes carismáticos de corte mesiánico, nada más lejos de un consenso plural, racional, entendida como la democracia liberal tradicional, ¿no? Donde nos sentamos en un congreso, discutimos y sale un consenso. Eso parecería ser que no hay margen. Y vamos a ver qué congreso se libra ahora. Me parece sumamente interesante que
que haya cambiado la composición de la Cámara Alta en los últimos 20 y tantos años. Vamos a ver cómo lo resolvemos eso. Me parece que es un desafío, pero repito, no quiero incurrir en simplificaciones groseras ni aplicar modelos psicosociales, digamos, de psicología emocional a la resolución de conflictos sociales. Pero en una sociedad que se vino a menos o que se vino abajo en términos educativos, ¿no? Y hablo de educación formal, ¿no? Educación formal porque nos hemos comido la curva, ¿no? Que educar implica dejar que la gente haga lo que quiera y no interferir en la vida de los demás. Bueno, no hemos entendido nada de la educación. Educar es interferir en la vida ajena y nadie se educa solo. No, él ya va a hacer un clic. El clic hay que hacérselo porque nadie se educa solo, ¿no? Nadie se educa solo. Usted puede ser autodidacta si quiere leer sobre disciplinas distintas. Yo lo hago, por ejemplo, a ver qué opinan los psicólogos de este tema. Bueno, a mí me parece que en una sociedad donde los más jóvenes utilizan 300 palabras para gestionar el conflicto y las propias emociones, el resultado es ataques de pánico. Claro, ¿sí? Porque no pueden poner en palabras, o crisis de ansiedad, donde no se puede poner en palabras la gestión del conflicto. A mí me parece que ese modelo en el plano individual tiene su corolario, tiene su repercusión en las relaciones sociales, y las relaciones sociales son el marco donde se entreteje después el poder y los vínculos de poder y las relaciones de poder. Yo no veo forma de que germine un modelo de liderazgo más sofisticado que trae o que afinque en el consenso, en la racionalidad, en la discusión pública de ideas, sino que lo veo más afín a los 140 caracteres de Twitter, donde, voy a usar una palabra vulgar, pero donde todos se carajean con todos, entonces se necesita un modelo fuertemente autoritario. Y cuanto más bajo es el golpe, mejor. Cuanto más bajo es el golpe, más certero es. Me parece que hay tierra fértil para el populismo para rato todavía, porque está esta idea, digamos, lo que nosotros hemos llamado grieta, pero nosotros y ellos es un terreno propicio, es un caldo de cultivo inmejorable para que florezcan formas de populismo atravesadas por los medios o mediadas por las redes sociales, pero que en el fondo recrean esto, ¿no? Nosotros, la comunidad orgánica, donde estuvimos en un pasado donde fuimos felices y donde el líder nos va a llevar hasta ahí. A mí me parece que el mesianismo de Milei está en esa misma dirección. Vamos a ver cómo lo reconduce, pero entonces Milei está en esa línea. Bueno, Elian, seguramente cuando vos puedas, no sé cómo andarás de tiempo, antes de que termine el cursado, estaremos hacia mediados de noviembre. Si quieras acompañarnos, vas a ser muy bienvenido. Después por privado me dices si tienes algún otro día. Pero con todo gusto, claro que sí. El agradecido soy yo siempre, así que cuenten conmigo y estamos en comunicación. Muy bien, a los alumnos les recuerdo que lean nuestro Facebook para que vean las tareas que tienen que hacer, y le vuelvo a agradecer al doctor Preño que nos haya acompañado durante esta mañana. Si hay alguna pregunta, la respondemos, y si no, nos despedimos. A Elian, te digo, has tenido también de alumno hoy al doctor Gonzalo Fernández, que nos ha acompañado en esta clase. Siempre te oye con mucho interés y placer. Un abrazo grande. Muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días.
¿Algo Mariela necesita? No, le iba a decir muchas gracias al profesor Elian, muchas gracias, muy excelente su puesta y bueno, gracias por compartir con nosotros, que tengan buen día. Gracias, muchas gracias. Bien, gracias Elian, nos hablamos por privado. Un abrazo, Doc. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Gracias, nos vemos. Gracias, adiós, compañeros, profesor.